Cuando comenzó este verano de 2024, la familia Goyanes Lapique mantenía la agenda habitual de siempre, la misma desde que las hijas y los nietos eran pequeños. Como familia tradicional, acostumbraban a vivir durante la temporada alta en la capital, con ciertas escapadas a Marbella, donde había una casa familiar enorme que acogía a los abuelos, a las hijas, a los nietos y a toda la familia. Esta casa de la urbanización Guadalmina, en el término municipal de Marbella, era el cuartel general, con Carlos Goyanes como el jefe y Cari como la referencia emocional de todos, no solo en los meses de vacaciones, sino que también fue el lugar donde pasaron el confinamiento y parte de la pandemia. Todos estos datos los está dando la periodista Paloma Barrientos, que es amiga de la familia, amiga cercana, que ha querido desvelar también esa crisis que sufrió Caritina junto a su marido Antonio Matos, para dar más luz a lo que tiene que ver un poco con ese hijo dentro del matrimonio con otra mujer. Dice Paloma Barrientos: me contaba Caritina en una entrevista que nos concedió en su casa de Madrid que Marbella era su lugar preferido del mundo, su paraíso, donde tiene a sus amigos, su pandilla desde pequeña, y mis hijos lo mismo, son felices y mis padres encantados de tenernos a todos, aunque a veces sea un follón. Y en ese paraíso familiar de los Goyanes Lapique es donde el destino se presentó este verano de la manera más cruel. Primero, el 7 de agosto, fallecía Carlos Goyanes. Su cuerpo sin vida era descubierto precisamente por Caritina tras un infarto mientras se echaba la siesta. 19 días después, 18, conocían la muerte de su tío, Tito Goyanes, y 19 días después la tragedia se repetía y volvía a derrumbar a toda la familia con la muerte de Caritina a los 46 años, dejando a dos hijos de 13 y 10 años. Para superar la desaparición del padre, marido y abuelo, parte de la familia se trasladó a Mallorca con el objetivo de alejarse de Marbella, ese paraíso que en cuestión de días se ha convertido en un infierno. En la zona de Formentor, Miriam Lapique, la hermana de la abuela, tiene un chalet que comparte también con sus hijos, nueras y bebés. Casa que mandó construir Alfonso Cortina en el 2007 y desde esa fecha fue el lugar de veraneo de la familia, al que también solían acudir los Goyanes Lapique. Fue ese lugar donde Cari recibió la noticia que nunca habría imaginado ni en sus peores sueños: la pérdida de su hija mayor. Fallecía su hija, la creadora de una empresa de catering que había despuntado en Madrid y que era el orgullo también de su padre. Caritina había regresado días antes desde Baleares para retomar el trabajo y a principios de septiembre tenía dos eventos importantes de los cuales quería supervisar los últimos detalles. Su capacidad para organizar y para delegar le llevó a tomar una serie de decisiones cuando empezó esa ruptura con su marido durante un tiempo en su matrimonio. De férreas creencias religiosas, Caritina nunca deseó ni divorciarse ni separarse del padre de sus dos hijos. Para ello se puso manos a la obra y quiso que de alguna manera recomponer su matrimonio a como diese lugar. Con la separación física de su marido, ella logra convencerlo para ir a los retiros de Emaús, algo que le devolvió la sonrisa, aún sabiendo que su vida, como cualquier otra, pues no era perfecta. Ella ya lo sabía, lo afrontaba sin disimulo y decidió que para recomponer su matrimonio debía abrazar la fe católica de manera aún más grande. Ese retiro de fin de semana, al parecer, se lo recomendó un amigo, le ayudó a ser feliz y nunca lo soltó. Convenció a su marido Antonio Matos para acudir a esta serie de eventos, a esta serie de retiros, no sé cómo definirlo, y seguir el rumbo por el camino correcto. A partir de ahí es cuando el viudo le confiesa lo que está pasando.
he tenido una relación con otra mujer y vamos a tener un hijo. Sin dudarlo ni un instante, por su amor por Dios y abrazando con fuerza la fe que le daba sentido a su vida, Caritina siguió adelante aceptando lo que venía, en ningún momento sin rehusar a lo que ya había pasado. Caritina ha concedido varias entrevistas que podéis encontrar en esta plataforma, donde revela y explica su relación con Dios y cómo pasó de ser superficial a relacionarse con un Dios castigador, a ser un Dios que empezó a sentir con fuerza en su interior. Dios estaba presente en mi vida, pero nunca en mi corazón. Rezaba por las noches simplemente por mera costumbre. Ella fue a un colegio de monjas, se educó en el catolicismo. En su vida adulta se había casado, tenía 2 hijos y todo era perfecto hasta que llegó la ansiedad, la separación de su marido, separación física, como decimos, no oficial, pues la sumió en una espiral de angustia que por la que, según sus palabras, empezó a sentir miedo a todo, miedo a la pérdida, a que le ocurriera algo a sus hijos y, según sus palabras, insisto, me volví un poco loca. Mi vida iba a toda velocidad y era muy exigente con mis hijos y con mi marido, que era el que pagaba el pato. Significativas palabras, nada me servía y mi matrimonio era vacío realmente. Para no pensar, cada noche veía una serie de televisión cuando llegaba a casa. Estas palabras ahora, bueno, pues yo creo que encogen un poquito el corazón. Hablan un poco de cómo ella, el sentido de la vida, según Caritina, el sentido de la familia y por qué siguió con su marido después de que éste se fuera con otra mujer y tuviese un hijo dentro del matrimonio con otra señora. Yo no tuve un encuentro personal con Jesús, pero tuve una semilla, se quedó ahí y poco a poco mi vida empezó a cambiar, se me quitó el miedo en la vida y empecé a priorizar, a dar importancia a lo que realmente en la vida era importante. Mi marido y mis hijos. Camino muy largo y pido cada día tener más fe y doblarme más a la voluntad de Dios, saber aceptarla y a creer en los tiempos de Dios. Ahora doy muchas gracias a Dios, a mí me ha cambiado todo, a mi marido le insistí mucho en hacer este retiro y ahora nos ha cambiado la vida para mejor. Dios está presente en nuestro matrimonio. Bueno, yo creo que con esto pocas palabras se pueden decir más en todo caso. Habla también del perdón. Dice, el cambio lo noto mucho en mi matrimonio. Dice, a mi marido lo veo como socio de vida, con quien quiero recorrer este camino hasta llegar a la otra vida. Eso me ha hecho más feliz. Y bueno, termina recomendando estos retiros, que como digo, unido un poco a la información que da Paloma Barrientos, creo que ya nos podemos hacer una idea de efectivamente todo lo que había pasado Caritina en esos últimos años.